Muy buenas noches. Buenas noches, Elena, ¿qué tal? Lourdes, cuéntanos, ¿en este punto consideras que hay salida a la crisis social, política y económica que vive Venezuela? Realmente creo que ahorita no hay una salida que no sea, que se está derivando hacia una salida muy violenta. La noticia que acabas de dar, que se anunció hoy más temprano, de que se prohibían las protestas, realmente yo creo que es una provocación. Como tú sabes, ya estaba planeado desde hace varios días que mañana hubiera una gran protesta como la que hubo hace un año, que se llama la toma de Caracas, en el que se pensaban que más de 1 millón de personas podía salir a protestar, todo ello con el afán de presionar a que se cancele o se replantee la Asamblea Constituyente. Entonces yo veo que cada vez están polarizándose más la situación. Hoy, entre ayer y hoy, hubo 5 muertos, entonces ya suman 108 muertos desde que empezaron las manifestaciones. Sí veo muy difícil una salida. Insisto, veo que hay mucha más violencia y que no hay disposición al diálogo, por más que ha habido llamados externos y también se han mencionado la posibilidad de internamente de dialogar. No hay disposición, puesto que están las posiciones muy encontradas. Creo que el tema de la Asamblea Constituyente es difícil de que se vaya a negociar en torno a eso. Bien, hay un asombro muy grande a nivel internacional y también el que tú muestras porque se prohíban las protestas, pero recordemos que protestas que se han tornado tremendamente violentas y han dejado un saldo como el que tú mismo describías y nombrabas. Sí, por eso digo, yo creo hoy la noticia de hoy es muy grave. Si ya están las tensiones a todo lo que dan, y si ahora impiden que la gente proteste, va a ser peor. Como tú sabes, Venezuela está sumida en una crisis económica, política y humanitaria, sobre todo, que es provocada por en parte inició cuando la caída de los precios del petróleo, pero sobre todo con un manejo absolutamente corrupto de las finanzas públicas, populista, en el que se tiene dividida a la población entre los que reciben recursos porque son parte del gobierno, ya sea forman parte del ejército o de las milicias o de las comunas que forman parte o que apoyan a Maduro, y aquellos que no lo apoyan. Entonces, realmente se ha aumentado el desabasto, la hambruna y las enfermedades de manera brutal. Lourdes, este domingo, como mencionábamos, serán las elecciones para una nueva Asamblea Nacional Constituyente en Venezuela. ¿En qué escenario tendrán lugar? Pues te digo, tiene escenario en el que la oposición ha dicho que no van a salir a votar, también inclusive los empresarios han hecho un llamado para que no salgan a votar. Entonces es muy probable que de los 545 diputados que se elijan acaben saliendo solamente personas afines al régimen de Maduro, porque se pusieron condiciones, primero, que no podían participar partidos políticos, entonces ya de ahí quedan descartados la oposición como tal, y segundo, es completamente dispareja la manera o desigual la manera en que se están seleccionando. Donde tiene apoyo Maduro en ciertos departamentos, en ciertas localidades, se les da más votos, y en Caracas, en donde no tiene apoyo, se les da un número menor, no de votos, de personas a las que se puede votar. Entonces va a ser una asamblea constituyente como lo quiere Maduro, precisamente para eliminar a la asamblea que existe ahora y en donde no tiene mayoría. Y en este escenario, Donald Trump ha amenazado con imponer un bloqueo al país sudamericano si se celebra la asamblea. ¿Esto de qué manera podría ser recibido? No, yo creo que se ha reconsiderado y no se ha vuelto a hablar de un bloqueo económico. Los bloqueos económicos, hay pruebas, y bueno, Cuba es uno de ellos, y Irán. Es que lo único es que desatan el nacionalismo al interior de estos países, y lo último que se quiere es que en Venezuela suceda eso. Yo creo que las medidas que tomó el Senado de seguir imponiendo sanciones a personas o individuos dentro de Venezuela que han cometido diferentes actos de corrupción y se les impide viajar o se les están congelando sus cuentas,
son medidas quirúrgicas que son importantes tomar. Yo creo que deben de tomarse más en el sentido de temas financieros, de ver cesar operaciones financieras con Venezuela. Hoy, por ejemplo, la aerolínea Avianca canceló definitivamente su servicio a Venezuela, lo que hace que cada vez esté más aislado. Aproximadamente 7 aerolíneas de todo el mundo han cancelado servicios a Venezuela, lo cual hace que sí estén muy presionados en diferentes circunstancias. Yo creo que lo del bloqueo económico no debiera de suceder. Y ante los ojos del mundo, ¿qué puede hacer mejor a la oposición venezolana cuando han respondido a las acciones de Maduro con violencia desmedida y también, por otro lado, no han aceptado una mesa de diálogo para poder realmente poner fin a una situación como la que sabemos es muy grave y que se está viviendo en Venezuela, Lourdes? Yo creo que el problema es que la oposición en Venezuela está dividida. La oposición y la MUD no controla realmente las manifestaciones en la calle. Las manifestaciones en la calle ya son populares, como tú puedes ver, al frente de ellas hay jóvenes que son los que manejan las barricadas, que están realmente enfrentándose y son los que realmente los jóvenes los que han puesto a los muertos en estas protestas. Están los asambleístas, que son los de la oposición, que en algún momento aceptaron una negociación de la que formaron parte el expresidente Rodríguez Zapatero, el presidente de República Dominicana, pero que no progresó, inclusive que el Vaticano participó. Ahorita yo creo que están las cosas muy radicalizadas para poder aceptar el diálogo, pero bueno, la verdad esperemos que la violencia no se generalice en estos 3 días y que no esté en la situación peor, pero siento que Maduro tendría que realmente posponer o cancelar esta asamblea constituyente, pero claro, es la única salida que él ve para quedarse. Ha permitido que se hagan las elecciones y no ha permitido que se haga un referéndum. Bien, Lourdes Aranda, te agradezco mucho por el análisis y ya veremos qué ocurre cuando se dé esta votación y también con lo que sucede en los siguientes días en Venezuela. Muchísimas gracias, buenas noches. De nada, buenas noches, Elena. Y en Texas, Estados Unidos.